una nueva oportunidad para empezar de nuevo una vez más, una nueva oportunidad para comenzar y no volver a mirar atrás. Esa es la gracia que ofreces solo tú, sellado en un pacto de amor, que no existirán más sombras que nublen tu amor. Tu esencia queremos ver, tu amor queremos entender. Revélate a nuestro corazón, tu toque queremos ver, tus palabras comprender. Tú eres bienvenido a nuestro hogar. Vida Covenant Church. Vida Covenant Church. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios está en este lugar. Amén. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Tomen asiento, mis amados. Gracias a David, a todos. Gracias Cindy, Joás, hermano. Gracias. Dios les bendice. Quise cantar esta canción porque siempre que vengo a predicar una iglesia, siento mucha nostalgia, porque yo comencé mi ministerio en un grupo de alabanza. Allí en Colombia, mis inicios por allí el año 90, comenzando en los caminos del Señor, aunque desde muy pequeño mi mamá me llevaba a la iglesia, pero entré en ese compromiso con el Señor más o menos en esos años, en los 90, ¿sí? Y llegado a la iglesia, yo venía yo estudié en un colegio militar, y a mí me gustó. Yo estaba en la banda de guerra, se llama la banda de guerra. Hoy en día creo que le dicen banda marcial. Entonces, llegando a la iglesia, yo me interesé mucho por el tema de la batería y empecé ahí a aprender algunas cositas. Llegó el tiempo en que el Señor me puso, gracias pastora, gloria a Dios. Llegó el tiempo en que el Señor me puso a tocar la batería en la iglesia. Y bueno, comencé ese proceso, ¿no? Ese proceso de crecimiento en el Señor. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos. Y es importante entrar en el proceso de Dios. Después de esto, el Señor me llevó a ser líder de jóvenes. Y me puso al frente del grupo de los jóvenes. Hicimos muchas actividades, viajamos, hicimos misiones, hicimos evangelismo en la plaza pública. Hicimos títeres, teatro, bueno, con todo ese entusiasmo de la juventud que siempre ha caracterizado, y Dios me permitió ser líder de jóvenes. Después me puso también como maestro en la iglesia del grupo de caballeros, de hombres, y finalmente entré a estudiar en el seminario bíblico de las Asambleas de Dios de Colombia. Y gracias a Dios, pues obtuve allí mi titulación como lo que sea. Porque más allá del título es lo que el Espíritu Santo y el Señor obre por medio de nosotros. Amén. Yo tengo la palabra para hoy. Quiero que abran su Biblia en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 4. Capítulo número 4 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer en un momento del versículo 26 en adelante. Pero el Señor puso en mi corazón, ahora que estábamos cantando, compartir con ustedes este pequeño pensamiento antes que nada, antes de todo, que está yo lo puedo leer para ustedes si están ahí ya en Marcos. En 1 de Crónicas 17:21 hay un versículo que el Señor ha ministrado a mi corazón de manera muy especial,
y sentí en mi corazón compartirlo con ustedes. Dice, ¿y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel? Y esa pregunta tan especial, ¿qué pueblo hay? No hay otro pueblo como el pueblo del Señor, no hay otro. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas? ¡Wow! Cuando yo leí esto, el Señor ministró a mi vida, porque en muchas ocasiones nos hemos preguntado, ¿por qué y para qué estamos aquí? ¿Por qué y para qué estamos aquí? Yo le he preguntado a la gente en la iglesia, le he preguntado, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué venimos hoy a la iglesia? ¿Por qué vinimos hace 8 días? ¿Por qué venimos a la oración? ¿Por qué venimos a...? Bueno, ¿por qué estamos aquí? Y hay una sola razón por la cual estamos aquí. Y es porque dice la palabra de Dios que Él nos redimió para hacerse nombre. ¡Wow! Eso es el propósito por el cual usted y yo estamos aquí en esta mañana. Porque Dios se está haciendo nombre. Dios se está construyendo nombre, no porque Él es eterno, Él es desde la eternidad y hasta la eternidad es Dios. Pero la razón por la cual Dios nos redimió es para que por medio de lo que dice la palabra en este versículo, por medio de grandezas y maravillas que Él hace con nosotros, Él se haga un nombre. Oh, eso es tremendo, mi amado. Para que nosotros como hijos de Dios entendamos el propósito de Dios con nosotros en este lugar. No se trata de nosotros, todo se trata de Él. Amén. Diga conmigo, no se trata de mí, todo se trata de Él. Amén. Todo se trata de Él. Dios es todo. Hace poco el Señor también me ministró de la siguiente manera. Yo acostumbraba a decir, y no está mal, solo que voy a dar el testimonio. Yo acostumbraba a decir, primeramente, gracias a Dios, y segundo, gracias al pastor por haberme invitado, por ejemplo. Y un día el Señor me redarguyó con esto, y no se trata de nosotros, todo se trata de Él. Entonces yo cambié la forma de decirlo. Entonces ahora digo, doy gracias a Dios por el pastor que me invitó hoy. Ya, es diferente. Es pequeño, es algo pequeño, pero es diferente, ¿no? Es diferente. Porque la Biblia dice que Él es el primero y el último. Él es el primero y el último. Y entre el primero y el último no hay segundo, no hay tercero, no hay cuarto, no hay quinto, no hay nadie. Todo se trata de Él. Todo, absolutamente todo se trata de Dios. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios es un Dios de proceso. No sé, no le pregunté al pastor qué tiempo tengo, pero calculo 30 minutos, 40, 1 hora, hora y media. No sé. Gloria a Dios. En todo caso voy a poner mi medidor de tiempo para no estar... cometiendo allí algún... a veces me emociono y se me extiende el tiempo. Ok, ahí estamos. Bien, gloria a Dios. Dios es un Dios de procesos. He titulado la reflexión del día de hoy, aceptando el desafío de la multiplicación. Aceptando el desafío de la multiplicación. Para aquellos que les gusta tomar notas. ¿Sabe que Dios es un Dios de multiplicación? Dios es un Dios que multiplica. Dios no divide ni resta. Él solo suma y multiplica. O más bien, Él suma por la multiplicación. La palabra de Dios dice que el Señor multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. ¿Ha leído ese versículo? La palabra de Dios dice que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. ¿Cómo es posible eso? Si nosotros aprendimos en el colegio, en la escuela, aprendimos que 5 por 0 es 0. Que 10 por 0 es 0. Que 50,000 por 0 es 0. Dios es el único que multiplica por 0 y no le da 0. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén.
Por eso cuando estamos cansados, atribulados o nos sentimos, no sé, desmayar de pronto, acordémonos de lo que dice la palabra de Dios, que Él es el que multiplica las fuerzas donde no hay ninguna, donde no hay fuerzas. Dios es el único que tiene el poder para hacer de la nada los cielos y la tierra. Y hacer todo lo que existe, de la nada. Por eso es que nosotros no estamos llamados a creer en la escasez. Nosotros estamos llamados a creer en la abundancia. En la abundancia por mano de Dios, por supuesto. No por nosotros, sino porque Dios es el que multiplica donde no hay. ¿Qué has creído tú o qué crees, estás creyendo de pronto en tu vida que no hay? No sé. Es muy posible que algo hayas pensado en estos días que no hay. Pero ¿cómo si no hay? Y es una pregunta recurrente en los hijos de Dios, muy posiblemente. Pero ¿cómo Dios me va a bendecir si no hay? Pero ¿cómo Dios, de dónde Dios va a sacar la bendición si no hay? Pero estamos diciendo en esta mañana que Dios es el único que multiplica por cero y no le da cero. Así es que esa escasez posible en alguna de tus áreas, no necesariamente en la economía, puede ser la economía, pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser que te sientas escaso de talento en algún momento. Puede ser que te sientas escaso de amor para darle a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia. Pues la Biblia me enseña que Dios es el único que multiplica por cero y no le da cero. Que esa escasez para Dios es una oportunidad para hacer grandezas y maravillas, como dice su palabra. Amén. Dios es bueno, mis amados. Y Él nos quiere en la condición que Él nos quiere tener, para poder hacer con nosotros esas grandezas y esas maravillas que Él quiere hacer. Amén. Gloria a Dios. Pero hay que entrar en el proceso de Dios. Hay que entrar en el proceso. Escuche esto. No es tan importante saber o querer saber cómo Dios nos bendice. Lo repito, no es tan importante querer saber o saber cómo Dios nos va a bendecir o nos bendice. Es más importante saber y conocer a quién nos bendice. Amén. Ok, otra vez, no es tan importante saber cómo Dios me bendice. Por eso digo, algunos se estarán preguntando, pero ¿cómo si no hay? No te afanes más por el cómo. No te ocupes más por el cómo Dios te va a bendecir. Ocúpate en conocer al Dios que te bendice. Al Dios que nos bendice. Porque Dios es el único que de la nada puede multiplicar. Él es el único que puede construir, hacer, crear de la nada todo lo que tú y yo necesitamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marcos 4:26. Dice la palabra de Dios. Decía además. ¿Quién decía? Jesús. Está hablando Jesús. Es importante saber quién habla. Está hablando Jesús. Decía además, así es el reino de Dios. Esto quiere decir que Jesús se dispone a describirnos cómo es el reino de Dios. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, y ¿qué dice el 27? Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Y qué dice seguidamente? Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Versículo 27. Sin que él sepa cómo. Ojo, ahí está la palabra del Señor diciéndonos, no te ocupes por el cómo. No quieras saber cómo te bendigo. No pierdas el tiempo queriendo saber cómo va a llegar la bendición a tu vida. Ocúpate en saber que Dios es el Dios que bendice. Que Él es la fuente de toda bendición.
uno de los más grandes problemas precisamente de la gente en general, no voy a decir de la iglesia, pero por supuesto que a nosotros nos compromete mucho. ¿Por qué? Porque somos conocedores de la palabra, porque decimos que somos cristianos, porque decimos que tenemos fe. Pero uno de los grandes problemas precisamente es que estamos pensando más en la bendición que en el Dios de las bendiciones. ¡Wow! Estamos pensando más en la bendición que en el Dios que nos bendice. Por eso debemos ocuparnos en conocerle a Él, en exaltarle, en adorarle, en bendecirle, en echar la semilla, como dice la palabra. La palabra dice que el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla y duerme. Y duerme. Hay quienes no pueden dormir. Hay quienes no pueden dormir. Inclusive, no sé, puede ser que aquí haya alguien que no pueda dormir. Porque tantas, no sé qué puedo decir, bueno, voy a decir problemas, dificultades, esa situación familiar por la que estás atravesando, esa falta de amor por tus hijos, por tu familia, tu esposa, tu esposo, qué sé yo. Hay quienes no pueden dormir pensando en eso. Y se olvidaron del versículo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Wow. Se nos olvida la promesa. ¿Sabe qué digo yo de las promesas de Dios? Que las promesas de Dios son decretos. Porque es que a veces, digo yo, un pensamiento, como cuando lo vemos como una promesa, casi que la actitud que nos identifica en ese momento, nos caracteriza, es pues: oh, gloria a Dios, qué promesa tan bella, tan hermosa, tan linda, aleluya. Entonces explotamos en adoración y está bien. Pero ojo, cuando yo veo la promesa como un decreto de Dios, dice la palabra de Dios, por ejemplo, que Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Además de ser esa promesa linda, hermosa de Dios para nosotros, es un decreto de Dios. Y un decreto es una deuda. ¿Sabía eso? Un decreto es una deuda. Cuando Dios dice lo que dice, como por ejemplo esto, que Él concederá las peticiones, dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es un decreto de Dios. Y si Dios lo dice, Dios lo hace. Porque lo dice Él. Y como nosotros decimos que tenemos nuestra confianza puesta en Dios, pues esperamos a que se cumpla el decreto de parte de Dios. Porque nosotros, los que estamos aquí en este lugar, sabemos y conocemos al Dios que nos bendice, al Dios de donde provienen las bendiciones, cualquiera que sea. Pero yo veo aquí en este pasaje un proceso. Hay un proceso, porque dice la palabra de Dios: así es el reino de Dios como cuando. Atención, porque el reino de Dios es un tiempo. La palabra cuando, como enseñamos, bueno, yo soy maestro, excúsenme que no me presenté, qué pena con ustedes, pero como no se trata de mí, todo se trata de Él. Pero voy a decirles, perdón, excúsenme, yo soy docente universitario en Colombia, soy arquitecto y llevo 24 años enseñando en la universidad arquitectura, diseño. Entonces, pues lo digo en honor a que siempre me gusta eso, el tema de los significados de las palabras, para entender bien el texto y lo que el Señor quiere decirnos. La palabra cuando es un adverbio de tiempo, ¿sí? Como la palabra donde es un adverbio de lugar, ¿sí? Como la palabra cómo es un adverbio de modo. Ya se les había olvidado eso, ¿cierto? ¿Sí? Los adverbios, vea qué interesante. En el seminario nos recuerdan todo eso para poder entender lo que Dios dice, ¿no? Y es que la palabra de Dios no nos puede resbalar. ¿Cómo diríamos eso? No podemos pasar por alto la palabra de Dios. No podemos leer la palabra de Dios sin entenderla. Por puro protocolo, como por tarea. Ay, ¿verdad que tengo que leer la Biblia? Se está acabando el día y no he leído la Biblia. Vamos rápido, un versículo, pero no entendí nada. Pero la leí.
No. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque la vida cristiana no es una tarea. Yo no oro porque tengo que orar. Yo oro porque soy hijo de Dios. Porque es mi naturaleza la oración. ¿Ah? Yo no oro porque tenga que orar. Pilas, pilas, que viene el pastor. Canten, canten. A ver, ensayemos. Cha. Oremos que viene el pastor. No. Yo no oro por tarea. Yo oro porque es mi naturaleza como hijo de Dios. Es mi naturaleza. Por eso la vida cristiana no es una tarea, es un fruto. Es un fruto de vida. Y todo lo que pensamos, hablamos y hacemos finalmente es un fruto de la naturaleza que Dios nos ha dado, que es su misma naturaleza. La Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y si la Biblia dice que somos hijos de Dios, quiere decir que Él es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, quiere decir que tenemos la genética de Dios. ¡Wow! Tenemos la genética de Dios. Entonces no puede ser posible, podría recordar aquel versículo, aquella palabra que dice que un árbol malo no puede dar frutos buenos y que un árbol bueno no puede dar frutos malos. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ser malo, entonces no puede dar frutos buenos. Y el bueno no puede dar frutos malos porque su naturaleza es ser bueno. ¿Ah? La vida cristiana no es una tarea, es un fruto. Es un fruto. Tiempo. El reino de Dios es un tiempo. Y yo creo, por todo que también el pastor Manuel recordaba con la situación que estamos viviendo hoy en día en todos los países, en todo el mundo, pero uno de ellos más golpeado, Colombia, también por esta situación política, económica que se está viviendo, las protestas, las manifestaciones. Obviamente no podemos entender otra cosa, sino que es puro robo, muerte y destrucción, que es la palabra de Dios que dice que el Satanás vino a hacer, a robar, a matar y a destruir. Eso no hay que ser teólogo, entre comillas, para entenderlo. Lo que sabemos es que Satanás está gobernando las vidas de las personas. Y entonces el fruto de ellos es eso, precisamente porque la naturaleza aún de ellos es todavía pecaminosa. Pero nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y Dios nos redimió para hacerse nombre con grandezas y maravillas. Debemos estar preparados, dispuestos para esas grandezas, para esas maravillas, para esos milagros que Dios ha dispuesto para nosotros. La Biblia dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene reservadas para sus hijos. ¡Wow! Tú de pronto has pensado en la casa de tus sueños. Has pensado en la casa, todos hemos pensado en la casa de nuestros sueños, todos. ¿Sí? Yo ya estoy pensando en la casa que quiero aquí en Houston. ¿Ah? Pero mire, si alcanzamos a imaginarnos la casa, entonces tenga en cuenta que Dios tiene algo mejor. Todo lo que tú te alcances a imaginar, acuérdate que Dios dice lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre. Entonces siempre Dios quiere algo más grande, más poderoso, más maravilloso para nuestra vida de lo que alcanzamos a imaginarnos. Él lo quiere, pero necesita que nosotros estemos dispuestos en el proceso de Dios, en el proceso de Dios. Este es el tiempo, mis amados. Es el tiempo para la iglesia. Yo a esta pandemia, no sé si el pastor Manuel me entienda lo que voy a decir, pero esta pandemia yo no la llamo pandemia, la llamo plandemia. ¿Ya? En español es, no recuerdo cómo se llama eso, pero es utilizar la palabra y para querer decir otra cosa, no, es un plan. Es un plan. Y es global. ¿Sí? Hoy en día ya no se habla de globalismo, no se habla de globalización, que es normal y bueno, conocemos todo, se habla de globalismo. Aquello que hemos escuchado para los que han entrado y han buscado información allí, el estado profundo, ¿no? Eso de crear un solo estado a nivel mundial, un gobierno mundial, eso es diabólico, mis amados, eso es diabólico. Y por medio de la pandemia, quisieron acallar la iglesia. Creyeron que la iglesia, pues sí, algunas cerraron porque pues no pudieron sostenerse.
y le cerraron, pero lo que se abrió fue una puerta de bendición para la iglesia, porque la iglesia se multiplicó. No solamente personalmente, dale ese aplauso al Señor. No solamente en número de iglesias de pronto, pero sí por las redes sociales. La iglesia se reinventó, entre comillas, y ahora hay grupos familiares por todo lado. Antes participábamos de un grupo por WhatsApp o por algo de esto, y bueno, pues ahí sí, a veces se nos olvidaba, a veces no, porque teníamos la iglesia presencial. Pero ahora yo estoy como en por lo menos unos 5 o 6 grupos de oración. La oración se multiplicó. Hay una aplicación en la Biblia que se llama, se me va, de la Biblia, una aplicación de la Biblia, que es muy conocida, al menos en Colombia, no sé si acá. Y las estadísticas de esta aplicación dice que el año 2020 se multiplicaron las descargas de esta aplicación. O sea, venían con un récord de lo que sea. Se triplicaron las descargas de la aplicación de la Biblia. La gente tiene comezón de oír, mis amados. La gente quiere oír porque tiene miedo. La gente tiene miedo, la gente tiene temor. Y no estoy hablando de la iglesia porque nosotros no tenemos temor. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendréis aflicción, pero que no tengamos temor, porque Jesús ha vencido al mundo. Entonces, la gente, el mundo nos necesita. El mundo nos necesita y es el momento para la iglesia. Es el momento para las grandezas y para las maravillas de Dios, y debemos estar dispuestos a ser usados en las manos de Dios. Pero debemos tener claro lo que cantábamos hace un momento. No es con espada, no es con ejército, no es con inteligencia humana, es con el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar la mía. Dios quiere usar a la iglesia para bendecir al mundo, para destruir a Satanás y las obras, más que a Satanás, las obras de Satanás, porque Satanás está vencido. Eso me enseña la palabra de Dios. Es el tiempo de la iglesia, mis amados. El reino de Dios es como cuando. El reino de Dios es como cuando. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. No podemos perder el tiempo. Es la ventana, es la puerta que Dios nos está abriendo para la iglesia, para el evangelismo, para la predicación de la palabra, para el grupo familiar, para el grupo de oración. Debemos multiplicarnos, porque la visión de Dios con la iglesia es la multiplicación. Desde el inicio de la creación, Dios nos está diciendo fructificad y multiplicaos. Desde el inicio de la creación, Dios nos está diciendo fructificad y multiplicaos. Y algunos nos resistimos a eso, no sé por qué, estamos, qué sé yo voy a decir, de contentos, amañados, una palabra muy colombiana, no sé, amañados, confortables en la posición en que estamos. Viniendo a culto cada domingo, amén, gloria a Dios a eso. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Si la iglesia, cada uno de nosotros, cada uno, ganáramos a alguien para Cristo, uno solo, uno, no como dice la Biblia, al 30 por 1, sino al 1 por 1. ¿Sí entiende la relación? La Biblia me dice que al 100, al 60 y al 30. Lo mínimo es al 30. Pero si no, pues digamos que uno. En un año. Como por decir también, vamos a darles un tiempito, un año. Para que se multipliquen por 1. Eso quiere decir que cada año la iglesia debería estarse duplicando. Pero no pasa, ¿cierto? Pero no pasa. Y escúcheme, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Pero claro, ahorita en este contexto de la pandemia es un caso diferente, por supuesto. Pero en condiciones de normalidad, antes de la pandemia, pasaba 1 año, 2 años, 3 años, y los mismos 15, los mismos 20, los mismos 30. ¿Sí? Vamos a excusarnos en la pandemia ahora para decir, bueno, es que estamos en pandemia. Bueno, listo, está bien.
¿Qué va a pasar con la iglesia después de la pandemia? O mientras la pandemia. Estamos diciendo que Dios nos abre una puerta y una ventana para la multiplicación. Pero quizá el más grande obstáculo para la multiplicación somos nosotros mismos. Porque no puede haber multiplicación sin proceso. Leamos lo que dice la palabra de Dios, versículo número 28. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿Qué dice? Primero, hierba. Tenemos versículo 28 allí. Versículo 28 de Marcos 4. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Dice, primero hierba. Luego, espiga. Después, grano lleno en la espiga. Y el versículo 29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Lo que yo veo ahí es un proceso. Ahí hay un proceso. Pero ¿dónde comienza el proceso? Comienza en el versículo 26 cuando dice, el reino de Dios es como cuando, tiempo, un hombre, la iglesia. El reino de Dios es como, cambiando allí, el reino de Dios es como cuando la iglesia echa la semilla. Cuando la iglesia predica. Cuando la iglesia no solamente cree en Dios, sino además le cree a Dios. Son dos cosas diferentes. Todos dicen creer en Dios. Pregúntele ahí en su familia, en su vecindario. ¿Tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. Bueno, pero ¿le crees a Dios? Es muy diferente, ¿ah? Es una forma que yo he utilizado para evangelizar, ¿saben? A mis compañeros de trabajo en la universidad o inclusive a veces a algunos alumnos. Tengo en mi grupo de oración alumnos míos. Y les pregunto, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. Y entonces enseguida les pregunto, ¿y le crees a Dios? Oh, y es chócale, porque no sabían que era diferente, ¿no? Creer en Dios y creerle a Dios. Si decimos que creemos en Dios, tenemos que creerle a Dios. Amén. El reino de Dios es como cuando la iglesia, un hombre, echa la semilla de la palabra, la semilla de poder, la semilla del Espíritu Santo. Porque la palabra misma dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. No hay otra forma para que la gente conozca la fe y finalmente se produzca el fruto de la fe en ellos, si no es hasta cuando escuchen la palabra de Dios, porque solamente al escuchar la palabra de Dios se va a producir fe. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando que se conviertan nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos? Quizá le hemos, bueno, no sé, no puedo decirlo, pero le hemos hablado de qué. Yo alguna vez predicaba en algunas iglesias cuando recién estaba iniciando mi ministerio. Y quizá lo decía por testimonio propio. Yo decía, a veces predicamos más al pastor de la iglesia que a Cristo. A veces predicamos más al grupo de alabanza que a Cristo. ¿Por qué? Porque uno habla con los familiares y los amigos y dice, vamos a mi iglesia, que el pastor predica más bonito. Vamos a la iglesia, que hice un grupo de alabanza que toca maravilloso. Y hablamos más del grupo de alabanza que de Cristo. ¿Ah? Y el Señor nos está diciendo esta mañana, no se trata de nosotros, todo se trata de Él. No hay otra forma de que la fe se produzca en ellos, sino es cuando abrimos nuestra boca, nos disponemos a predicar la palabra de Dios. No vas a ser tú, va a ser el Espíritu Santo a través de ti. Yo tengo otra frase, yo construyo frases, todos los pastores construimos frases bonitas que nos parecen bonitas, como esta que dije hace un momento, la vida cristiana no es una tarea, es un fruto. Pero otra que tengo dice, que Dios no hace ni hará nada por mí. Wow, eso cuando uno lo dice hasta ahí, pues como que suena raro, suena herejía, ¿sí? Dios no hace ni hará nada por mí, Él lo hará todo, Él lo hará todo a través de mí. Dios no hace nada por nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios allá en Crónicas que leímos. Dice que ¿qué pueblo
hay que su Dios redimiese el pueblo para hacerse nombre con grandezas y maravillas. Es por medio del pueblo de Dios que Dios hace las grandezas y hace las maravillas. Entonces debemos poner nuestra vida para ser usados en las manos de Dios. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios nos da poder? La palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? ¿Quién? El Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Y alguna vez usted se preguntó, ¿y para qué poder? Si Él es todopoderoso, si Él es el que hace todas las cosas, y estamos esperando que Él haga las cosas. Pero de pronto no sabíamos que Él hace las cosas a través de nosotros. Y yo aquí pongo un ejemplo. Las mujeres, perdónenme las mujeres, Dios las bendiga a todas las mujeres. ¿Cuántas dicen amén? Son bendecidas, las amamos mucho. Pero cuando ellas van al shopping, no sé por qué se ríen, siempre que digo esto se ríen. Cuando ellas van al shopping, entonces entran en un almacén de vestidos y hacen bajar todo el almacén y se compran un vestido. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque se compran uno, no dos, ni tres, ni cuatro. Pero ¿a dónde voy? A ver, compran su vestido, se lo llevan a su casa, lo ponen allí encima de la cama, le toman fotos, se toman selfies con el vestido, lo suben a las redes. Mira el vestido que me compré, wow, estoy tan contenta con mi nuevo vestido. Yo no sé, eso suena como bonito, es posible que sí, pero yo no creo tanto. Salen de la tienda con el vestido puesto. O sea, nadie compra algo si no es para qué, para usarlo. Nadie lo guarda en el cajón y cierra el cajón y al otro día se levanta y tan lindo mi vestido, es el mejor vestido. Y vuelve y lo cierra y al otro día vuelve otra vez y abre el cajón, tan lindo mi vestido. No, lo que uno compra es ¿para qué? Para usarlo. Y usted y yo fuimos comprados con la sangre de Cristo. Dios nos compró a precio de sangre. Dios pagó por nosotros el más alto precio que se puede pagar por la salvación. Y si Él nos compró a precio de sangre, es porque Él quiere usarnos. Él quiere usarnos. Nosotros somos instrumentos, herramientas útiles en las manos de Dios. Fuera de las manos de Dios no. Porque no es con fuerza, ni es con poder, ni es con espada, ni es con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Y Dios te va a usar si dispones tu vida, si dispones tu corazón para ser usado por Dios. Y Dios te va a sorprender. Porque a veces esperamos, no sé si sí o no, a veces esperamos estar aquí al frente en el púlpito o tener la oportunidad que el pastor me dé para orar. Y de pronto Dios tiene misericordia de mí y por ahí se sana un enfermo. No, allí en tu casa, con esa llamada a tu amigo, a tu familia, a tu mamá, a quien sea, ora por esta persona. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Porque la Biblia me enseña que Él te redimió para hacerse nombre con grandezas y maravillas. Y no dice que esto es exclusivo de los pastores o de los líderes. No, esto es para la iglesia, mis amados. Es para la iglesia del Señor. Dios quiere usar nuestra vida. Pero el problema, ¿cuál es? Estamos hablando de que el reino de Dios es como cuando la iglesia echa la semilla. Cuando la iglesia le cree a Dios. Cuando la iglesia actúa en fe. Avanza en fe en el nombre de Cristo. Mira, una de las razones por las que yo estoy aquí en este lugar, me refiero a Houston, a la ciudad, en este viaje. En este viaje. Es porque yo le oraba al Señor en Colombia. Decía, Señor, yo quiero predicar en Estados Unidos. Yo le oraba al Señor. Yo quiero un día predicar en Estados Unidos. Y yo le oraba. Yo no sé cuánto llevaba llorando por eso. Y un día el Señor me lleva a un versículo de la Biblia que se me olvida la cita exacta.
que dice, del hombre es hacer planes y de Dios es enderezar los pasos. Ah, ahí hay otro mensaje. Y entonces el Espíritu Santo me habla en ese momento y entonces me dice, ¿y qué pasos voy a enderezar si no vas caminando? Entonces ahí viene, como vuelvo otra vez a ese tema de las promesas y los decretos, ¿no? Ay, tan linda el versículo, gloria a Dios, del hombre es hacer planes, pero de Dios es enderezar los pasos. Sí, pero empieza a caminar. O si no va a haber pasos que Dios pueda enderezar. Dios te va a decir por aquí, no, por ahí no, porque te va a caer, y te lleva y te endereza y te muestra el camino y te lo alumbra con la palabra de Dios. Pero tienes que empezar a caminar. De lo contrario, no habrá pasos para enderezar. Tú puedes estar aquí todo el tiempo orando, Señor, gracias, porque del hombre es hacer planes y de ti es enderezar mis pasos. Pero si no estás caminando, ¿qué pasos voy a enderezar si no estás caminando? Y la única forma de empezar a caminar es por la fe, cuando le creemos a Dios. Es posible que algunos hayan abandonado un sueño, hayan abandonado un plan, un proyecto. Pero yo te puedo decir en esta mañana de parte del Señor, es tiempo de retomar eso. Es tiempo de retomar eso y empezar a caminar en fe, creyéndole a Dios que por donde tú vayas, Él te va a enderezar, te va a abrir camino. Él es el único que abre y es el único que cierra. Él es el único, no se trata de nosotros, todo se trata de Él. Él es el único, y sin Dios nada somos y sin Dios nada podemos hacer. Es muy posible también, yo todo esto lo digo también para la gloria de Dios. Todo esto lo digo también porque yo lo viví, fue una experiencia personal con el Señor. Que yo buscaba la bendición de Dios y no buscaba al Dios de las bendiciones. Mateo 6:33, por ejemplo, me dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo buscaba las añadiduras. Yo buscaba de dónde yo podía añadir y sumar y muestre porque hago esto aquí, que esto me suma y esto aquí me añade y batallaba y luchaba y allá en medio de ese proceso yo me preguntaba, ¿y cuándo será que llega esa grande bendición de parte de Dios? Como casi que dibujando todo lo que hemos hablado en este momento. Estaba más preocupado por el cómo que por el quién. Y fue hasta cuando comencé a caminar en fe que empecé a ver la mano de Dios moviéndome por donde yo iba. Hasta que me trajo a esta iglesia bendecida. Hasta que me trajo a esta iglesia bendecida. Hasta que me trajo a esta iglesia bendecida. Pensé que no me escuchaba. Hello. Esta iglesia es bendecida. ¿Cuántos lo saben? Yo lo sé, gloria a Dios. Aleluya. Tú estás en este lugar porque Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere usarte. Déjate usar. Mire, le escuché yo algo que me enseñó en estos días que he estado acá, bueno, días, ya mes y medio en la casa del pastor Jorge, el papá de Cindy y de Carolina. Y él me enseñó algo tan sencillo, pero al mismo tiempo con una profundidad. Y es que a veces nosotros mismos somos los adversarios de Dios. Y ojo con lo que estamos diciendo, porque la Biblia dice del adversario quién es el adversario. Pero a veces nosotros nos constituimos en adversarios, víctimas del engaño y víctimas de la mentira del mundo. Porque se nos olvida el decreto de Dios, o no sé por qué razón pasamos por encima del decreto de Dios y creemos más a las circunstancias, a lo que está viviendo nuestro país, nuestros países, el mundo entero, le creemos más y se nos olvida las promesas y los decretos de Dios. Que todos reunidos tienen el único propósito de bendecirnos, de tenernos o estar
en la mejor condición. La Biblia dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal. Pero ¿qué sucede? A veces los que tenemos los pensamientos de mal somos nosotros. Y nos constituimos en adversarios de la verdad de la palabra. Nos constituimos en adversarios. Y ahí hay una resistencia. Porque entonces no es posible que el decreto se cumpla en nuestra vida cuando nosotros mismos nos resistimos a eso. Por eso, mis amados, tenemos que abrir el corazón a Dios. Tenemos que dejar de buscar esas añadiduras. Tenemos que dejar de buscar las bendiciones de Dios y ocuparnos en buscar al Dios que nos bendice, ocuparnos en dejar que Él nos use, ocuparnos en conocerlo cada vez más, ocuparnos en el proceso. Hay quienes llegaron a ser hierba después de conocer a Dios, porque fíjate que la hierba, voy a poner el ejemplo gráfico, la hierba, que es esa primer ramita que sale verde allí de la tierra, esa hierba no es posible que salga si primero no se ha sembrado la semilla. Aquí dice primero hierba, sí, pero es que antes de la hierba tuvo que haber una siembra. Tuvo que haber un paso de fe. Mire lo que dice, el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla y duerme. Y se levanta sin que él sepa cómo la semilla brota y crece. Sin que él sepa cómo. Yo no me imagino cuántos han sembrado aquí alguna vez. ¿Hay alguien que haya sembrado? Por allí mi hermana. Bueno, pero sin haber sembrado todos sabemos cómo funciona eso. O de pronto en la casa, no tiene que ser sembrar trigo, ni no, en la casa sembramos una semillita de cilantro, lo que sea, ¿cierto? Algunos han hecho eso. Y ya, o sea, usted no está ahí encima de la matera esperando todo el tiempo, ¿será que sí va a brotar? ¿Será que sí va a brotar? Ay, Dios mío, que brote, que brote, que brote. No. La semilla brota y crece porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Por eso usted puede dormir tranquilo, mi amado. Puede levantarse de noche y de día, dormir y levantarse de noche y de día, y usted sabe que la semilla brota y crece porque es Dios quien la hace brotar. Es Dios quien la hace crecer. Es Dios quien da el crecimiento. Yo tengo que disponer mi vida para que Él haga de mí, o haga conmigo más bien, no de mí. Él ya lo hizo. Él ya hizo de mí lo que Él quiso hacer. Pero haga conmigo lo que Él necesita hacer para usarme con ese poder del Espíritu Santo. No para guardarme en un cajón y mirarme todos los días, ay, tan lindos mis hijos. Yo no sé si decirlo tan atrevidamente. Yo he sido más evangelista. El ministerio de jóvenes que yo lideré, yo saqué a los jóvenes de la iglesia. Nunca habían salido. Pues en Colombia, no sé si saben, acostumbramos a hacer reuniones que llamamos grupos homogéneos. ¿Qué son grupos homogéneos? Pues las damas tienen su grupo, los jóvenes tienen su grupo, los caballeros tienen su grupo. Bueno, y en una de esas teníamos también un grupo de profesionales, empresarios, grupos homogéneos. Y resulta que los jóvenes nunca habían salido de la iglesia. Todo era culto, todo era ahí en la iglesia. Y llegué yo a ser presidente de los jóvenes y los saqué de la iglesia. Los saqué de la iglesia. Fuimos a hacer evangelismo a unas poblaciones. Hay un pueblo allá donde están los leprosos en Colombia. Hay un pueblo que históricamente están allí los leprosos. Los llevaron allá cuando se creía que la lepra era contagiosa, ¿sí? Y hay un puente que llaman el puente de los suspiros. El puente de los suspiros. ¿Por qué? Porque los familiares venían a saludar a sus familiares leprosos y se asomaban al otro lado del puente, pero no podían pasar ni ellos hacia acá ni estos hacia allá. Solamente se saludaban de lejos con el familiar que tenía lepra. Entonces por eso le llaman el puente de los suspiros, porque lo único que hacían era suspirar de paz quizá o de alegría por ver a su familia allí al otro lado. Y allá fuimos con el grupo de jóvenes y nos tomamos la ciudad. Y prediqué en la plaza pública como líder de jóvenes, y los jóvenes hicieron teatro callejero y reunimos a los niños del pueblo en un salón, hicimos títeres. Salimos de la iglesia, mis amados. Quiero decir del templo, porque la iglesia somos nosotros, ¿no? Salimos del templo.
Y ellos vieron ese mundo, esa posibilidad finalmente de ser usados por Dios, y vimos la gloria de Dios. Hubo sanidades, hubo conversiones, y producto de esa actividad que hicimos con los jóvenes, se sembró una iglesia en ese lugar. Doy la gloria a Dios por eso. Abrimos una iglesia con esa cosecha, con ese fruto que Dios nos dio, porque salimos, porque nos atrevimos, porque nos dispusimos. Debemos estar dispuestos. Una vez más, esa palabra es mágica: disposición. Disposición. Si no nos disponemos, Job capítulo 11, versículo 13 en adelante, dice la palabra de Dios: si tú dispones tu corazón y extiendes a Él tus manos, y si quitas toda iniquidad de tus manos y no permites que more en tu casa la injusticia. De ahí para adelante le dejo que usted lo lea. Porque después dice, entonces, y vienen como, al menos yo las he contado, como unas 18 bendiciones. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y nada temerás. Nomás ahí ya hay dos. Levantarás tu rostro. Hay quienes viven así todo el tiempo, ¿no? Como humillados, ¿sí? Inclusive cristianos, no en este lugar, porque esta es una iglesia bendecida. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Pero ¿no ha visto creyentes cristianos así, cabizbajos? ¿Y cómo está, hermano? Dios lo bendiga. ¿Cómo le ha ido? Pues ahí vamos, en la lucha. Y allí dice la palabra de Dios: si tú dispones tu corazón y levantas a Él tus manos y sacas toda iniquidad de tus manos y no permites que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y nada temerás. Y ahí sigue 18, más o menos. Cuéntelas a ver si de pronto encuentra más que yo. De pronto llega a 10 y dice, pero ¿dónde están las 18? Voy a retarlos allí. Job 11, versículo 13 en adelante. Voy terminando con esto. Amados, proceso. Dios te quiere en el proceso. No hay otra forma sino en el proceso de Dios. Mira otra. Dios es el único que bendice por anticipado. ¿Usted sabía eso? Yo tengo una enseñanza, una predicación que se llama la asignación, la designación y la consignación de Dios. En español suena bonito porque son 3 palabras que terminan en ción. La asignación, la designación y la consignación. ¿Y esto qué quiere decir? Allí está en Isaías 61, versículo 3 en adelante. El 3 es la asignación, el 4 es la designación y el 5 es la consignación. Dios es el único que consigna. Aquí se dice cuando uno pone plata en el banco, ¿cómo se llama? Consignar. En Colombia decimos consignar. Depósito. Ok, pero no se podría decir depositación, no. Como para no dañar el mensaje. Pero como en Colombia se dice consignación, ¿sí? No sé si en Costa Rica. Ok, bueno, pero consignar es eso, ¿no? Consignar. Consigne en el documento tal cosa. Consignar, es depositar. Y Dios nos deposita por anticipado. Dios deposita por anticipado, pero entonces, ¿dónde está el problema? Que nos ocupamos más, otra vez, nos ocupamos más por la consignación que por la asignación. Allí en el versículo 3 de Isaías 61, la Biblia dice que Jesucristo vino a ordenar que a los afligidos de Sión les sea quitado el luto, la ceniza y el espíritu angustiado, y en lugar de esto les sea puesto esplendor de gloria, aceite de gozo y manto de alegría. Esa es la asignación. Dios asigna una nueva condición. Es decir, Dios trata con nuestro ser primero. Y después viene el hacer, porque el versículo 4 dice, y reedificarán y levantarán y restaurarán. Pero para poder hacer, primero hay que ser. Y en el versículo 5 habla de la consignación, del depósito. Dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y a hijos de extraños viñarán vuestras viñas. Bueno, cuidarán vuestros cultivos, vuestras viñas. No tendrás que ser tú, porque yo me ocuparé de eso. En esta palabra de Mateo 6:33 que dice, buscad primeramente mi reino y yo os añadiré todas las cosas, es casi lo mismo.
Como Dios diciéndonos, ocúpate de mí que yo me ocuparé de ti. Si tú te ocupas de mí, yo me ocupo de ti. Y casi nada, ¿no? Dios ocupándose de mí. Dios ocupándose de mis necesidades, de mis asuntos, de mi vida, de mi familia. ¡Wow! Mientras yo me ocupo de Él. Amén. Por eso, mis amados, no nos ocupemos más en el cómo. Ocupémonos en el quién. En el quién. ¿Qué debemos hacer como iglesia para levantar su nombre? Para que sea Él el protagonista de la vida, no solamente nuestra, sino del mundo entero. Que Dios ha puesto en nuestras manos y ha puesto en nosotros su Espíritu Santo para ser usados por Él. Dios nos quiere usar, pero nos necesita como Él quiere que estemos, con esplendor de gloria, con aceite de gozo, manto de alegría. A Dios no le servimos. Y escúcheme cómo pueda sonar esto de feo. A Dios no le servimos así cabizbajos, como humillados, como derrotados. No, porque no fue lo que Él nos asignó. No fue lo que Él dijo de nosotros. Él dijo, mire, ya no más ceniza, ya no más luto, ya no más espíritu angustiado. Ahora esplendor de gloria, aceite de gozo y manto de alegría. ¡Wow! Esa es la dimensión que Dios quiere que Dios quiere, no. Que Dios quiere que vivamos en esa dimensión. Porque ya está decretado en la palabra de Dios que por medio de Jesucristo nosotros somos hombres y mujeres con esplendor de gloria, con aceite de gozo y con manto de alegría. Amén. ¿Quiere ponerse en pies y oramos al Señor? Amén. Aleluya. Hay un proceso que Dios quiere que entremos. Hay un proceso que Dios ha destinado, podríamos decir, para nosotros. Debemos disponernos para entrar en ese proceso. Y no solamente el recibir a Cristo en el corazón, que ya todos lo hicimos, y lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Pero debemos disponernos para el proceso de Dios, porque no hay otra forma en que Dios pueda hacer grandezas y maravillas con su pueblo, sino cuando estemos dispuestos para Él. Levanta tus manos si quieres allí donde estás. Dale gracias a Dios en esta mañana. Abre tus labios. Dale gracias a Dios, levanta tu voz delante del Señor. Es solamente tú y Él en este lugar. Solamente tú y Él en este lugar. Dale gracias por su palabra. Dios se ha dignado en esta mañana por su amor y misericordia a hablar a nuestro corazón. A hablar a nuestro corazón, y solamente Él sabe por su Espíritu Santo cuál es la necesidad de cada uno en este lugar. Y yo oro al Señor para que esa necesidad haya sido reemplazada en esta mañana por su palabra poderosa. Que todos lleguemos a ese conocimiento pleno, a esa sabiduría que solamente proviene de Él, porque no se trata de nosotros, todo se trata de Él. No somos nosotros, sin Dios nada somos, sin Dios nada podemos hacer. Oh, mi alma te adora, Señor, todo mi ser te adora, Padre. Recibe en esta mañana toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración y la exaltación. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, muévete con libertad. Muévete con libertad en esta hora. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, muévete en la vida de cada uno de nosotros con libertad, Señor. Disponemos nuestro corazón. Vamos, dile eso al Señor en esta mañana. Señor, yo dispongo mi corazón, dispongo mi vida, dispongo todo mi ser para que tú me uses, para que tú hagas conmigo lo que tú quieres y has destinado a hacer conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te digo en esta mañana, Señor, que no me voy a ocupar más
del cómo tú me vas a bendecir. Yo sé que tú me vas a bendecir, por eso duermo y me levanto cada día y cada noche, Señor, y yo sé que tengo tu bendición porque tú eres el Dios de las bendiciones, porque de ti proviene y eres la fuente de poder, eres la fuente de salud, eres la salud, eres el amor, eres la misericordia, eres todas las cosas en nosotros, Señor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre. Tú eres Dios, tú eres grande, eres el único, Señor. Para ti toda la gloria, para ti toda la honra. Lo que queremos ver, tus palabras comprender. Tú eres bienvenido a nuestro hogar. Vida con